noche. Así que bueno, hoy no tenemos al ingeniero Manuel, tiene un compromiso ineludible y bueno, como sabemos, estamos los que estamos. Uno de los temas de hoy, tío, sobrecalentamiento y refrigerantes A2L. La gente le está prestando mucha atención ahora a los temas como sobrecalentamiento y subencamiento, ¿no? Porque no solamente es que, como siempre digo, no es que funcione, sino que funcione en las mejores condiciones, no desperdiciar energía. Sabemos que un sobrecalentamiento excesivo es generarle carga térmica al compresor, porque todo aporte después del evaporador tiene el compresor y todo el sistema tiene que eliminar ese calor existente. Entonces sabemos que eso tiene que ver primero con los ajustes, ¿no? Con la selección de los equipos, con los ajustes. Después tiene que ver con el aislamiento térmico que se utilice dependiendo de necesidades. En aire acondicionado normalmente la gente pone un espesor de 3 octavos, pero sabemos que para refrigeración tenemos espesores de hasta más de 1 pulgada, dependiendo las temperaturas de evaporación. En la industria sabemos que se aísla con materiales como poliuretano expandido. Yo creo que eso empezó a generar ruido bastante, lo del sobrecalentamiento. Hoy día todo el mundo lo aplica. O sea, un sobrecalentamiento exagerado es una carga térmica adicional al sistema. Como decimos coloquialmente por ahí en el campo, que el sobrecalentamiento es un mal necesario, ¿no? Sabemos que sacrificamos un poco de área del evaporador para sobrecalentar. Sabemos que ese efecto de sobrecalentamiento pues no tiene mucho efecto frigorífico, pero debemos hacerlo para garantizar que a nuestro compresor, que es la parte más delicada del sistema, solamente le llegue vapor sobrecalentado y no le vayan a llegar trazas de líquido. Que digamos que el sobrecalentamiento lo que busca es eso, evitar el retorno de líquido a los compresores. Y como usted lo decía, ingeniero, yo creo que esto vino a partir de las nuevas tecnologías de compresores que digamos que no eran tan robustos como los compresores viejos, que las carcasas eran más grandes, que digamos que entre comillas toleraban pequeños retornos de líquido porque no había esa eficiencia en los compresores que ahora tienen la succión directamente a la cámara de compresión, pasan por una mufla. Entonces los fabricantes han hecho mucho hincapié en el sobrecalentamiento para garantizar el funcionamiento de sus compresores. El sobrecalentamiento, como tú lo dices, es un mal, no, en realidad no beneficia el sistema de refrigeración en nada, simplemente en que el compresor no comprima líquido, ¿no? Y esa es básicamente la función. Pero ahora también con las nuevas tecnologías como las válvulas de expansión electrónicas y algunos dispositivos que se están usando, podemos tener un sobrecalentamiento menor, aún siendo sobrecalentamiento de 1 o 2 grados en el evaporador. Pero eso también depende mucho de cada instalación. Yo digo que cada instalación tiene su marca, ¿no? Su manera de hacerlo, porque hay instalaciones que muchas veces en el evaporador no tiene sobrecalentamiento porque necesitas que el sobrecalentamiento total se cumpla. Y muchas veces viceversa, están tan cerca que tienes que buscar de tener un poquito más en el sobrecalentamiento útil en el evaporador, un poquito más elevado, porque el equipo está muy cerca. Entonces, que es algo que no es tan... Yo veo que mucha gente lo maneja muy lineal y la mayoría de las veces cuando todo está bien seleccionado y cumplimos con las normas de la instalación, manejamos el estándar de 5, 6 grados, 4 grados en el evaporador, pero hay muchas veces que no se cumple porque el evaporador es muy pequeño, por mala selección. Debe existir y estar bien calculado, pues. Aquí hay otro detallito importante, o sea, sí decimos que es un mal necesario el sobrecalentamiento, pero ¿qué tiene que haber? Porque lo que garantiza que se está convirtiendo el refrigerante en vapor dentro del evaporador es que tú tengas un sobrecalentamiento. Se ha dado el caso y a veces es complejo verlo, que el evaporador queda inundado al refrigerante por una mala selección de la válvula de expansión. Entonces tú ves que la parte en la tubería comienza a formarse escarcha. Y bueno, esa era la forma más sencilla de verlo. Más en el evaporador no se veía, digamos, cambios importantes de temperatura. Ese es un detalle. Entonces sí tiene que haber un sobrecalentamiento porque lo que garantiza que se está dando el proceso de evaporación correctamente. Cuando se utiliza, por ejemplo, en la industria sistemas inundados, pero el líquido ya viene a la temperatura de saturación. Entonces, digamos que el cambio que se da es un porcentaje muy pequeñito. Normalmente cuando tú necesitas digamos, el cálculo te da 2 kilos de refrigerante, tú simplemente bombeas, puede ser 2 a 1, puede ser 4 kilos, para garantizar, como eso está bombeado, valga la redundancia, con una bomba, tú necesitas que siempre se mantenga en estado líquido. Esos son los sistemas inundados. Los sistemas semi-inundados, en esos sistemas entonces sí hay que garantizar por lo menos 2 o 3 grados con dominio.
Digamos que los fabricantes no dan mucha información acerca de ese sobrecalentamiento interno del compresor. Nos dicen, mire, mi compresor le da este rendimiento o funciona de manera eficiente si cumplimos con este sobrecalentamiento. Entonces, es un parámetro que debemos guiarnos por el fabricante. Si nosotros vamos a trabajar un compresor en ciertas condiciones, el fabricante dentro de su marco operativo o su envelope nos dice, bueno, si lo vas a trabajar en este lado, el compresor necesita un sobrecalentamiento de tanto. Si lo vas a trabajar aquí más cerca del límite, necesitamos otro sobrecalentamiento. Esos son parámetros que nosotros debemos estudiar al momento de hacer una instalación o una selección de un equipo y pues garantizar ese parámetro para que el compresor nos dé su rendimiento y la máxima eficiencia. Fabricantes de evaporadores te dicen, mira, con un superheat de 5 grados a 7 grados, mi evaporador te da esta cantidad de energía. Si tú tienes un evaporador que te dice que con ese superheat es que te va a dar la capacidad, tú tienes que respetar eso. Los fabricantes de compresores te dicen, mira, mi compresor, aunque ellos dentro del envelope te dan un margen de operación más grande, pero siempre te hacen la recomendación que debería de ser 11 grados a la succión del compresor. Pero yo creo que eso también viene de un tema, Juan, del que yo estaba comentando ahorita, entre distancias. Yo creo que el superheat, como lo comenté, no es algo tan lineal, pero yo tengo equipos que están, por decirte un ejemplo, tenemos el matadero La Ponderosa, que mi tío trabajó muchos años con nosotros ahí, y nosotros tenemos 44 metros de tubería, por dar un ejemplo, en esos túneles. Y en esos túneles, para nosotros tener 11 grados al compresor, tenemos que tener 3 a 2 grados de superheat en la salida del evaporador, que todavía sigue siendo vapor, pero que está muy corto a lo que nosotros consideramos que son 5 a 7 grados, que es el estándar. Entonces, pero tenemos equipos donde tenemos que tener 7 para poder tener 9, 10 en el compresor para que garantizar de que también llegue vapor, porque está muy corto, hay una cantidad de energía todavía en ese vapor que por el buen aislamiento llega con gran cantidad todavía al compresor y no te da. Por eso que yo digo que a veces no está lineal, cada instalación tiene su hoja de vida con eso. El aislante de la tubería Armaflex se debe calcular. ¿Cómo se calcula? Todos sabemos que para calcular un aislante normalmente utilizamos el coeficiente de transferencia del material para empezar. Después está el espesor y la diferencia de temperatura. Pues esas son las cosas, las partes básicas para calcular, digamos, el aislamiento, ¿no? Tal como lo harías con una cava o con cualquier otro tipo de donde tienes que considerar aislamiento térmico. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que si van a estar expuestos al sol, eso rápidamente todos los que están entrando en refrigeración saben que eso se cuartea, pierden sus propiedades. Y la forma más sencilla de darle vida es pintarlo de blanco con la mejor pintura de caucho exterior que consigas. Esa es la forma de que esos equipos, de que ese aislamiento dure mucho tiempo. Si tenemos un acumulador de succión, ¿cómo lo calculamos? Y debe aislarse. En cuanto a la selección de un acumulador de succión, hay fabricantes como el caso de Emerson que recomienda que el acumulador por lo menos tenga la capacidad de almacenar entre el 40 y el 50% del refrigerante total del sistema. Y bueno, y por el otro lado, respetando los diámetros de entrada y salida para evitar caídas de presión excesivas. No es recomendable aumentar mucho el volumen de un acumulador de succión, bueno, por el tema de velocidades y arrastre de aceite hacia el compresor, ¿no? En cuanto a si se debe aislar o no, cada instalación es única. Todo depende de las condiciones y las características de esa instalación. Hay casos donde el evaporador y la unidad condensadora están muy cerca y el superheat es muy bajo, entonces no se debería aislar en esos casos para que el refrigerante gane un poco más de sobrecalentamiento y evitar cualquier retorno de líquido al compresor. El sobrecalentamiento es muy elevado, llegando al compresor, todo eso es carga térmica. Ahora, depende del refrigerante, depende de la temperatura de evaporación, eso puede ser bueno o puede ser malo. Nosotros, por ejemplo, cuando el R22 era una alternativa en baja temperatura, por allá hace unos 20 años aproximadamente, todo lo que venía de Europa con R22 venía con los acumuladores de succión aislados. El conocimiento nos hace tomar buenas decisiones. Entonces, en este caso, uno dice qué necesito, qué gas estoy utilizando. Los gases, si son de baja temperatura, te permiten sobrecalentamientos elevados sin muchas pérdidas. Cada instalación necesita una toma de decisiones.
Y sobre todo, tío, bueno, usted que tiene más experiencia que nosotros en este campo, las modificaciones que le hacían a los compresores, sobre todo con R22, para asegurar esa temperatura de descarga, que era que no pasar el R22 a través de la bobina, sino que los compresores que venían especialmente para trabajar en baja temperatura con R22 tenían la entrada en la mitad del compresor para evitar. Oye, bueno, y después Bixer desarrolló el Varicool, creo que se llamaba el Varicool. 6C. No, además de eso, acuérdese que traía una... Ah, exacto. Si era para abajo o para media. Exactamente. Era para media temperatura, lo mandábamos hacia la bobina, y si era para baja temperatura, iba directamente a la cámara de succión para evitar que pasara a través de la bobina, para no sobrecalentarlo por sus propiedades termodinámicas, no se fuera a elevar la temperatura de descarga. Entonces, por eso es que, dependiendo de lo que vayamos a hacer y cómo lo vayamos a hacer, tenemos que tomar decisiones buenas, pero eso es lo que nos da conocimiento. Normalmente la gente que vende compresores dice motores de baja temperatura con R22, eso nunca existió. O sea, porque para tener baja temperatura con R22 necesitaba inyección de líquido. Entonces, los motores sellados nunca. Entonces, por ejemplo, yo me cansé de ver compresores rotos porque la gente no conocía el límite de aplicación, porque la gente simplemente le decía no se sirve para alto y para baja. La locura, digamos que por eso es que hay que estar actualizado y estar muy pendiente, porque las cosas cambian y no nos avisan. ¿Se debe medir el sobrecalentamiento con el recinto lleno? ¿Qué opinas tú, Juan? Esa es una buena pregunta, porque veamos mucho, yo también me incluyo en eso, que no sabíamos en qué momento debíamos medir el supergiro o sobrecalentamiento. Los fabricantes de compresores, bueno, y las buenas prácticas en sí, nos recomiendan que el sobrecalentamiento se debe ajustar cuando estemos próximos a llegar a la temperatura de set point, que es el punto, digamos, más propenso a que haya un retorno de líquido, porque ya la carga térmica teóricamente ya está por abatirse, ¿no? Entonces, el deber ser es que el sobrecalentamiento, si todo está bien seleccionado, el elemento de expansión, el evaporador, y está bien machado con la unidad condensadora, solamente se debe ajustar cuando estemos próximos al set point. Refrigerantes del futuro, refrigerantes que explotan, refrigerantes A2L. ¿Qué le podemos decir a la gente de estos refrigerantes? La refrigeración se volvió inflamable, indiferentemente que usted se vaya por el lado de los refrigerantes sintéticos o por el lado de los refrigerantes naturales. Ambos casos llegan al mismo destino. Vamos a tener que usarlos sí o sí, esos refrigerantes, porque el planeta nos los exigió y debemos apegarnos a esas normativas internacionales donde se busca eso, pues ya evitar de hacerle daño al planeta con los refrigerantes anteriores que veníamos usando y no sabíamos el daño que hacíamos. Los refrigerantes A2L son ligeramente inflamables. Es muy poco probable que el triángulo de fuego se presente en un sistema de refrigeración si aplicamos las buenas prácticas y hacemos los procedimientos adecuados para manipularlos. ¿Cómo ves que el retorno de aceite del separador, este es un temazo, está instalado en la llave de extrusión de un compresor refrigerante de 35 HP baja temperatura? De las dos maneras está bien hecho. Puede ir a la llave, puede ir al acumulador de succión. Nosotros lo ponemos antes. Yo, por lo menos en mi caso, lo pongo antes en la tubería que va del acumulador de succión hacia la llave. El aceite retorna, no hay problema. Hay gente como Bixer, fabricantes como Bixer, que lo traen así de fábrica. Su retorno de aceite va a la carcasa del compresor en el lado de succión, no va al cárter. Eso es un tema que dicen que los americanos todavía lo llevan al cárter y los europeos lo traen al acumulador de succión, pero lo importante es que el aceite regrese al compresor. Digamos que depende mucho también de la naturaleza del equipo, ¿no? Si es un rack, no hay problema que retorne, ¿no? Porque viene de un reservorio donde ahí pierde cierta temperatura, pierde la presión, luego va a unos niveladores. Ahora en los equipos 1 a 1 tenemos esos inconvenientes de que nos va a elevar un poco la temperatura del aceite que ya está en el cárter. Si hay la manera de bajarle un poco la temperatura a ese aceite antes de meterlo al cárter del compresor, sería lo ideal. Aunque en condiciones de operaciones normales no afecta mucho, en mi experiencia, en lo poco que yo he estado en el campo. A mí me preocupa más es cuando el separador se daña. En ese punto es que es fatal, para ambos puntos es fatal, pero cuando se daña el separador de aceite, que se queda directo, en ese punto es que a mí me preocupa, porque las temperaturas que tú logras en las descargas son brutales cuando tienes un separador dañado. Estamos hablando de 40, 30 grados por encima, que cuando va a la succión logras tener de entre 30 y 40 grados por encima de la temperatura de descarga en otra condición, en la condición cuando va al retorno. Busquen gente confiable a la hora de seguir a alguien.
hacerle caso a alguien que tenga experiencia, que ustedes realmente sientan que la gente lo convence, no sigan a cualquiera. Hay mucha gente preparada que maneja muy bien el tema de los refrigerantes inflamables y no somos egoístas con la información, más bien nos preocupamos en difundirla y en que todos los colegas y compañeros empiecen por hacer su curso de buenas prácticas, que es allí donde empezamos los tips de cómo manipular estos refrigerantes. Así que mi recomendación es que dejemos el miedo, estudiemos y estemos preparados para ello, porque sí o sí ese es el único camino que tenemos. Ahora los materiales cambiaron, ahora hay normas de seguridad establecidas para el manejo de refrigerantes inflamables y ligeramente inflamables. Pero esas son tecnologías que ya están probadas por países desarrollados y el futuro es ese. Comenten en nuestras redes qué temas quieren que toquemos el próximo miércoles, no falten. Eso es importantísimo, eso es importante. Sí, muchachos, de verdad que préstenos ese apoyo que lo necesitamos para seguir con este proyecto adelante. De verdad que gracias por estar conectados y de mi parte, de todo corazón, que Dios los bendiga y feliz noche. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube